Bienvenidos al 27º episodio de Folla Seca, el podcast de la gestión deportiva. Hoy tenemos con nosotros a Josete Hortas, el que es director general de la Sociedad Deportiva Huesca. Josete, bienvenido al Folla. ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Empezando la conversación por ti, habiendo el grado de ingeniero agrónomo y el máster en gestión de empresas y entidades deportivas, entraste oficialmente en el mundo del fútbol en junio de 2015, después de haber trabajado durante casi 6 años como gerente de la Fundación Alcoraz, entidad sin ánimo de lucro, coordinadora de la cantera del Huesca y accionista mayoritaria del club tras su constitución en Sociedad Anónima Deportiva. Siendo esta fundación fuertemente arraigada desde su origen al Huesca, ¿de qué forma tu estancia allí te permitió conocer las dinámicas del club a punto de sentirte cómodo después para incorporarte como su director general? Bueno, como bien dices, la Fundación Alcoraz no es la máxima accionista del club, por lo tanto, ejerce, como bien has dicho también, toda la coordinación del fútbol base y se encarga también un poco de todos los actos, digamos, culturales, educativos, todos los proyectos, digamos, que no tienen que ver puramente con el fútbol profesional, ¿no? Al final, digamos que es una pata más del club, una pata más importante y no deja de ser el club también, ¿no? La Sociedad Deportiva Huesca y la Fundación para nosotros son el club y, bueno, pues evidentemente eso me permite, pues poco a poco ir adquiriendo un conocimiento tanto del mundo del fútbol, de la industria del fútbol, como del propio club y los demás de los diferentes departamentos que lo componen. Porque al final fueron 6 años allí, ¿no? Casi. Sí, allí fueron 6 años. Empezamos cuando entramos la fundación se había hecho máxima accionista del club, pero una entidad que prácticamente no tenía mucho contenido y bueno, pues poco a poco fuimos creando un departamento cultural, organizamos exposiciones, incluso montamos una editorial deportiva en la que editamos pues varios libros, nos dimos de alta a través del gobierno de Aragón como entidad oficial que impartía de deportivas, la media maratón de Ciudad de Huesca, torneos de fútbol base como el Aragón Cup, que se sigue organizando y sigue estando en vigor y bueno, pues digamos que darle un poco de contenido, ¿no? a toda esa fundación y complementar al club en lo que no es el fútbol profesional. Y la verdad es que tres temporadas después de que hubieras llegado al Huesca, el club logró el primer ascenso de su historia, Primera División. ¿Qué habéis cambiado en el club de la temporada de tu llegada, 2015-2016, a la temporada 17-18, de forma a lograr esa hazaña que nadie había logrado hasta entonces? Bueno, el primer año que yo me incorporé al club, la verdad es que había muy poquita gente trabajando, había prácticamente 5 o 6 personas fuera del área profesional, del área deportiva. No había creado ningún departamento y bueno, pues había una persona que prácticamente monopolizaba un poco todas las funciones del club, ¿no? Yo recuerdo cuando entré, bueno, incluso estuve un periodo de tiempo en verano ejerciendo de jefe de prensa porque no había nadie en el departamento de comunicación, no había creado ni siquiera un departamento de comunicación. Y bueno, pues poco a poco sí que es verdad que durante esos 2 o 3 años, pues bueno, primero se incorporó, como te digo, una jefa de prensa, se creó ese departamento de comunicación, se incorporó también un jefe de ventas, se fortaleció el departamento de administración y bueno, se fueron creando departamentos de marketing, digital que no existían, el departamento comercial que tampoco existían y bueno, pues poco a poco, departamento deportivo, antes contamos con un director deportivo y un secretario técnico. Actualmente, pues bueno, tenemos una red de 7, 8 scouts que prácticamente pues peinan todos los mercados europeos, ¿no? Y algún mercado sudamericano también importante. Y bueno, pues poco a poco es verdad que la primera temporada en segunda división en el fútbol profesional fue muy complicada, nos salvamos en las últimas jornadas. El año siguiente conseguimos meternos ya en playoff y el tercer año pues ascendimos y eso evidentemente nos dio un salto tanto económico como a nivel de organización que bueno, pues ha cambiado bastante el club. Sí, porque la verdad es que un año antes de tu llegada el club estaba en Segunda B, ¿no? Sí, efectivamente. Yo me incorporo un verano y ese verano es el verano que se produce el ascenso de segunda B a segunda. Sí. Uh-huh. Tú, cuando hablas del mercado interesante sudamericano, ¿cuál es exactamente? Bueno, depende un poco en la categoría en la que estés, ¿no? En primera división sí que puedes acceder ya, pues evidentemente a mercado de primera división brasileña, primera división argentina, segunda división, pues evidentemente tienes que fijar más en las segundas divisiones, probablemente mercado uruguayo, o en otras ligas menores, ¿no? Que sacan grandes jugadores, Bolivia, Ecuador, Colombia, que sacan jugadores muy buenos, pero es verdad que vienen muy jovencitos a España y hay que estar muy atentos. Nosotros tuvimos el ejemplo por ejemplo, del Cucho el año del ascenso
Es un chico que vino aquí con 18 años y había venido al Watford y bueno, esos mercados tienes que tenerlos controlados porque son jugadores que saltan muy rápido a Europa. Sí, sí. No, y eso es, la verdad es que los principales mercados sudamericanos, como por ejemplo el brasileño, el argentino, ya están un poquito más inflacionados, ¿no? Pero los otros son una buena oportunidad para un club como el Huesca, ¿no? Como comentabas, Sí. Bolivia, etcétera. Eso, son buenos mercados, los otros están inflacionados y bueno, evidentemente por la calidad no de tanto de sus selecciones nacionales como de las ligas históricamente y bueno, si nos damos cuenta esos jugadores que antes venían con 24 25 años cada vez vienen más jovencitos a Europa, ¿no? Cada vez digamos que existe un poco más el reto de ver quién los trae primero y quién localiza primero a esos talentos, así es. Sí. Pero hablas mucho de la estructura. Al final, ¿tú crees que lo que ha cambiado desde tu entrada ha sido más propiamente este tema de dar más de estructura profesional al club y hacer que eso pueda conllevar después indirectamente buenos resultados deportivos? Yo creo que sí, yo creo ya no solo yo, se ha incorporado más gente en el club, se incorporó un gerente, se han incorporado diferentes directores de departamentos, como te he dicho. Hombre, yo creo que al final, si se hace un buen trabajo de base, pues bueno, luego los resultados deportivos ya sabemos que es otra cosa, pero evidentemente todo influye, ¿no? Al final, el tener Claro. unas buenas instalaciones, el pagar al día, el ser serio, el ser un club serio, pues bueno, hace que los jugadores también vean el club más atractivo y que al final vengan mejores jugadores y que los resultados deportivos pues sean más importantes. El tener estabilidad también, ¿no? El saber que, bueno, que no hay que dar bandazos, ¿no? Que en las contrataciones tanto de jugadores como de entrenadores, pues bueno, hay que estar tranquilos. Nosotros contamos ahí con la experiencia de llevar muchos años, ¿no? De ser gente de fútbol y bueno, yo creo que eso también nos ha ayudado. Claro. Pero lamentablemente el club, como sabemos, estuvo muy poco tiempo en su primera estancia allí, ya que al final de esa primera temporada descendió. ¿Cómo habéis gestionado psicológicamente ese descenso, justo después que habéis logrado el cielo? Y hablo tanto en relación con el equipo como con los aficionados y con las demás áreas. Bueno, eso la verdad es que no ha sido difícil porque es verdad que nosotros históricamente éramos un club que prácticamente toda su historia la había pasado entre la tercera y la segunda división B. Entonces, para nosotros el estar en segunda división, el fútbol profesional ya en la liga ya era un éxito, digamos que sería nuestro hábitat natural, ¿no? Era un éxito tremendo y era un sueño al ver estar hoy. Cuando subimos a primera división, yo creo que cometimos el pequeño error de ser por demasiado condescendientes, ¿no? De decir, oye, nos han invitado aquí, vamos a disfrutar, pero no vamos a molestar mucho, ¿no? Sí, sí. ¿O Entonces, sentíais como en una fiesta a la que no habíais sido invitados y estabais solo ahí para... sí, un poco, bueno, al final pagamos también la novatada, ¿no? Del primer año era una experiencia muy, muy grande para nosotros. Hubo un cambio tremendo a nivel de estructura del club, como te he comentado, y a nivel de instalaciones, bueno, fue un año tremendo. Y bueno, el año pasado yo creo que eso nos permitió el decir, bueno, ahora tenemos que cambiar nuestro estatus. Antes éramos un equipo de segunda división. El año que ascendimos éramos el cuarto presupuesto más bajo de la categoría. Y en cambio el año pasado ya descendimos sabiendo que bueno, nuestra obligación ya no era la de hacer un proyecto para mantener un equipo en segunda división, sino que era hacer un equipo para intentar ascender a la primera división. Como sabéis, aquí en la liga, el año que tú bajar de primera a segunda división, hay una ayuda que se llama ayuda al descenso durante el primer año y bueno, pues evidentemente queríamos aprovecharla, ¿no? Para intentar volver a la primera división cuanto antes y bueno, la verdad es que tuvimos suerte y lo hemos conseguido. Claro. De alguna forma, ¿crees que con esa ayuda ofrecida por la liga, eso ha hecho la misión un poquito en ese sentido más fácil? Sí, claro, al final no hay duda, al final un club medio de segunda división puede tener un presupuesto entre 10 y 12 millones de euros. Si la liga te inyecta 9 millones de euros de ayuda al descenso, pues imagínate, al final prácticamente te duplica ese presupuesto, ¿no? Te permite amortiguar contratos que tú venías heredando de primera división con unas cantidades económicas muy elevadas y te permite acceder a jugadores bueno, que si no tuvieras esa ayuda, evidentemente, pues sería imposible hacer esos contratos. Y vosotros con todo ese cambio de estructura, de crear nuevos departamentos, etcétera, habías comentado también en una entrevista que diste que habéis pasado de 10 a 40 empleados. ¿También esa ayuda de la liga os ha ayudado a mantener la estructura y a no tener que despedir a la gente, etcétera? Sí, no hay duda. No hay duda. Al final, todo lo que sea una idea económica no te permite mantener estructura, aunque es verdad que, bueno, que la mayor parte de nuestro presupuesto se va a la plantilla deportiva, ¿no? La plantilla no deportiva se supone apenas, pues este año creo que supone cerca de un
un 7% del presupuesto, es decir, no es comparable a la plantilla deportiva que supone pues, prácticamente un 65 o 70%. Ujú. Sí, 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 pero la pregunta también iba en el sentido que, por ejemplo, si os mantuvierais un año más en segunda y si ya sin esa ayuda de la liga, ¿crees que tendríais que reducir también la estructura o es algo que ha Bueno, sido pensado para una bueno, estrategia? la estructura del club en principio queremos mantenerla a toda costa porque pensamos que es lo que a medio plazo y a corto medio plazo te lleva a conseguir esos resultados que hablamos, pero evidentemente hubiéramos tenido que hacer una estructuración también salarial, ¿no? De ajustar salarios, ajustar gastos y bueno, ir Claro. con pies de plomo, ¿no? Para no endeudarnos no poner en riesgo la viabilidad del club. Claro, claro. Sin embargo, por fortuna, el club volvió a ascender a Primera División justo un año después, como hablamos, asemejándose la vida reciente del Huesca a una montaña rusa, porque Sí. hablamos ya del final de la temporada pasada, lo que permitió al club participar la presente temporada en la liga. Una cosa que quería preguntarte es que debes haber sentido un orgullo especial por este ascenso, ¿no? Porque después de la célebre Operación Oikos, que ha resultado, por ejemplo, en la detención del expresidente, el perjuicio en términos de imagen que eso supuso para el Huesca, ¿qué tipo de dificultades ha causado toda esa situación y cómo habéis superado todo? Bueno, la verdad es que el verano pasado, como tú dices, fue muy complicado. Primero por el descenso de categoría y bueno, prácticamente a la semana o 2 semanas se produjo, como bien dices, esta desgraciada operación ICOS, la cual nos pilló a todos un poco de imprevisto, ¿no? Y bueno, ¿cómo repercutió? Hombre, pues repercutió mucho porque evidentemente a nivel de imagen nos hizo muchísimo daño, aunque luego yo creo que bueno, se han ido aclarando bastantes cosas, ¿no? Y luego a nivel de confección de la plantilla, pues era muy complicado también, ¿no? En ese momento de incertidumbre pues los jugadores, como es lógico, les costaba mucho venir a Huesca. Nos costó mucho empezar a firmar jugadores. Y creo recordar que hasta prácticamente finalizado el mes de julio no empezamos a traer primeras opciones y en cuanto ya empezamos a traer a jugadores que sí que prácticamente quería todo el mundo, yo creo que ahí la gente empezó a confiar otra vez en nosotros, empezó a ver que éramos un club serio, un club que tenía un proyecto bueno y bueno, fue más fácil. Pero esos primeros 2 o 3 meses fueron muy complicados. No, pero lo curioso es que además de todas las dificultades por las que habéis pasado, el club consiguió ascender ahora a primera a pesar de vender en verano a varios jugadores importantes, ¿no? Porque 3 de ellos Sí. por 11 millones y solo habéis gastado 800.000. Eh, Bueno, sí, al final los cómputos de límite salarial que te permite la liga te computa tanto los pagos por amortizaciones de traspasos como los salarios, ¿no? Y ahí van incluidos un montón de variables que luego la liga incluye también. Es verdad que el año pasado traspasamos sobre todo dos traspasos muy importantes que fueron el de Enrique Gallego, que se pagó la cláusula de rescisión por parte del Getafe, y el de Gonzalo Melero, que fue traspasado al Levante, y posteriormente también traspasamos a Alex Gallar al Girona. Pero bueno, ese dinero la verdad es que también nos permitió un poco, pues eso, el fortalecer, junto a la idea del tercero que te decía, pues bueno, el tener un presupuesto que nos permitió hacer una plantilla con salarios pues elevados y con jugadores accediendo a primeras opciones, jugadores muy importantes que en muchos casos provenían de primera división. De hecho, este año gran parte de la base de la plantilla son jugadores del año pasado que nosotros pensamos que para la categoría de la primera división pues también son jugadores perfectamente válidos. Y hablabas que el objetivo ha sido siempre el de ascender nuevamente. ¿El discurso era el mismo, sea internamente como externamente, o dirigido al equipo era distinto del dirigido a los aficionados? Bueno, yo creo que al final cuando un equipo recién ascendido tiene que marcarse los objetivos, recién descendido, perdona, tiene que marcarse objetivos, tiene que ser clarísimamente el objetivo primordial, tiene que ser la vuelta, por lo menos meterte en playoff, intentar pelear por los puestos de arriba, intentar volver, ¿no? Evidentemente, cuanta menos presión te eches de cara al exterior, pues es mejor, ¿no? Porque al final, si a nuestros aficionados les estamos todo el día vendiendo que vamos a ascender, que vamos a ascender, que vamos a ascender, y luego el equipo queda tercero o cuarto, que era Claro. nuestro presupuesto, pues bueno, hubiéramos hecho una buena temporada, pero seguramente hubiera supuesto una excepción para esos aficionados, ¿no? Yo creo que hay que tener los pies en el suelo y bueno, pues ver que no es fácil. Fijaros este año la cantidad de equipos que hay, por ejemplo, en la segunda división, es una categoría tremendamente competitiva. Ayer leí unas declaraciones del capitán del
del Leganés, que ha estado muchos años en Primera División, y decía bueno, que la gente no conoce la Segunda División, y la verdad es que es una categoría en la cual hay 15 equipos luchando por estar arriba y 10 equipos luchando por no descender. Y muchas veces, fijaros el ejemplo del Deportivo de La Coruña, un equipo que estaba hecho para volver a la Primera División, un equipo histórico, y acaba bajando a Segunda División. Es una categoría muy complicada. Sin duda, sin duda. Y mientras tanto, has tenido también la oportunidad de comentar que este ascenso permite al Huesca acelerar todo lo que son las patas del futuro del club en tus palabras. Uno, las obras del estadio, y el otro, el proyecto del fútbol base para todo Aragón. Tú defiendes que el club tiene que ser un equipo con una cantera fuerte, con gente de Huesca y del resto de la comunidad autónoma, y toda una infraestructura propia importante para que cuando alguien llegue al club, sea jugador, entrenador, vea que ha llegado a un club con buenas perspectivas. Obviamente que estos son dos puntos muy importantes, pero si tuvieras que elegir uno de estos aspectos que está un pelín más arriba en términos de importancia, ¿con cuál de los dos te quedarías? Bueno, nosotros, nuestro plan estratégico, que de hecho se presentó ayer en el Consejo de Administración del club, ¿no? Viene fijado es muy importante, como te has dicho, pues tanto la base del deporte como las infraestructuras que digamos que soportan al club, pero digamos que eso es una de las líneas estratégicas, ¿no? Hay otras como el asentamiento del éxito deportivo, tenemos que fortalecer nuestra cantera, tenemos que seguir fichando bien y fortaleciendo nuestra red de scouting. Tenemos que desarrollar el patrimonio neto, como tú decías. Al final tenemos varios proyectos aquí. La remodelación del Alcoraz, la construcción de esa base aragonesa al deporte, que yo creo que a principios del año que viene vamos a poder empezar ya a verla allí, ¿no? Estamos con la construcción del Museo de la Sociedad Deportiva Huesca. Estamos también desarrollando una zona cerca del campo en la cual pues queremos que vaya una fan zone, ¿no? Una zona para todos nuestros aficionados. Y bueno, pues luego efectivamente tenemos que fortalecer esa generación de ingresos y asentar todos los programas que tenemos con empresas, tanto el club de empresas, el club de negocios, seguir siendo un club transparente, un club que hace las cosas bien y que creemos que gestionamos de manera correcta. Y también más allá del estadio, ¿tiene el club prevista alguna mejora de otro tipo de infraestructuras, como las relacionadas con su ciudad deportiva, por ejemplo? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? No, digo que además del estadio, ¿tendrá también el club prevista la mejora de alguna que otra infraestructura, como las relacionadas con su ciudad deportiva u otras? Sí, la ciudad deportiva, como te comentaba, la base más al deporte para nosotros. Actualmente tenemos 2 campos de fútbol donde entrena la primera plantilla profesional, y el proyecto a corto o medio plazo queremos hacerlo, queremos que en 1 o 2 años esté disponible, pues incluye una residencia, incluye también 2 campos de fútbol más, incluye un edificio anexo de servicios para los jugadores profesionales, pues con gimnasio, con bibliotecas, con salas de recuperación, con comedor, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que eso nos permitirá, sí que es el proyecto definitivo que nos permitirá, pues bueno, ese fútbol base, ¿no? Que llevamos tantos años pues trabajando, el poder competir con otros clubes para que vengan jugadores de otras zonas de España, de otras zonas de otros países, y bueno, pues digamos que sacar jugadores también desde abajo, ¿no? Yo creo que nos va a dar un salto de calidad grande. Y interesante también es el hecho de que de cara a esta temporada el Huesca haya disminuido en aproximadamente la mitad el nivel de inversión comparativamente a su primera temporada en Primera División 2 años atrás, sumando poco más de 4 millones de euros los jugadores fichados este verano. ¿Tendrá esto que ver con un planteamiento más contenido en el mercado, después de que el club haya experimentado 2 años atrás que no siempre una mayor capacidad financiera se traduce en mejores fichajes, y que por lo tanto quizás sea mejor precaverse hasta establecerse en Primera División? Pero eso no es del todo cierto, porque como te comentaba, es posible que nosotros no hayamos hecho tanto desembolso en traspasos, pero probablemente estemos pagando salarios más altos. Al final, por el tema de las amortizaciones también, dices. claro, al final nosotros el primer año creo que teníamos un límite de plantilla de alrededor de 27 millones de euros que no se consumió, y este año tenemos un límite de 36 que prácticamente lo hemos consumido, ¿no? Entonces, al final Okay. es verdad que una cosa es pagar traspasos, pero bueno, otra cosa es jugadores que vienen libres. Este verano el mercado también ha estado diferente, ¿no? Ha tenido menos movimientos, ha habido menos traspasos, como sabéis, por el efecto COVID, pero eso no quiere decir que nosotros no hayamos sido un club, digamos, que haya querido hacer a los mejores jugadores posibles, y de hecho
prácticamente han venido todo primeras opciones para nosotros. Así que si miras el escenario global, quizás no hayáis invertido así tan poco, ¿no? Porque si miras los salarios y todo. No. En Vale. absoluto. Nosotros, como te digo, es una plantilla muy competitiva y prácticamente pues hemos dispuesto de todo el límite que la liga nos ha permitido para poder fichar a esos jugadores. Vale, vale. Y no obstante haber aprendido mucho con su primera experiencia en la liga, caminamos ya hacia el primer tercio de la segunda temporada de siempre del Huesca en esta categoría y el club acaba por estar posicionado en la zona de descenso. Obviamente que además de la parte deportiva, si tuvieras que elegir las principales dificultades que tiene que enfrentarse un club cuando asciende a la primera división del fútbol español, ¿cuáles señalarías? También en términos mentales, todo. ¿Qué Bueno, dirías? yo creo sobre todo que es complicado el cambio de mentalidad, ¿no? Pasas de ser un equipo que en segunda división prácticamente todas las semanas se aspirabas a ganar el partido, o sobre todo a no perderlo, ¿no? Perdimos muy poquitos partidos el año pasado, a ser una categoría en la cual en primera división ganar un partido cuesta mucho. Es verdad que nosotros prácticamente hemos perdido 2 o 3 partidos, pero no hemos ganado, ¿no? Hemos empatado 5. También hay que pensar que hemos ido a campos muy complicados, no hemos jugado contra el Real Madrid, hemos recibido el Atlético de Madrid, hemos ido a Villarreal, Valencia. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que estar tranquilos, las sensaciones han sido buenas y bueno, Real Sociedad, que va líder, las sensaciones han sido buenas y bueno, pensar que queda muchísima liga y que la primera división es una categoría que ganar 2 partidos y te clavas en mitad de tabla. Entonces hay que tener tranquilidad, hay que pensar que hay muchos jugadores nuevos, jugadores que vinieron que muchos no pudieron hacer la pretemporada completamente, entonces hay que tener tranquilidad y tener un poco de paciencia. Ese tema de la mentalidad ha sido especialmente importante en los fichajes de este año, traer a jugadores que pudieran aportar algún tipo de experiencia o de mentalidad vencedora para estar en primera. Bueno, sobre todo yo creo que hemos intentado traer a jugadores que tuvieran experiencia ya en primera división contrastada, ¿no? Toda la gente que ha venido han sido jugadores que tenían bagaje en primera división, que conocían la categoría y que de hecho habían estado con equipos que habían logrado permanencia y habían estado bastantes años, ¿no? Y bueno, nosotros confiamos en que esa mezcla entre jugadores experimentados y jugadores jóvenes, pues ya te digo que al final nos dé un buen resultado y nos permita lograr el objetivo de mantener la categoría. Y con el de regreso del Huesca a la máxima categoría del fútbol español, hay un refuerzo de la cantidad de clubes del norte de España, como sabemos, ¿no? Por cierto, de Bilbao a Huesca, y hablamos de una distancia de un poquito más de 300 kilómetros, tenemos 6 de los 20 clubes de primera división, lo que es mucho, ¿no? Hablamos del 30% de la liga. ¿Qué motivos encuentras para ello? Bueno, yo creo que hay 2 motivos fundamentales. Uno es que históricamente es verdad que los equipos del norte de España han sido muy fuertes. Hay equipos como el Athletic Bilbao que ha sido campeón de liga, la Real Sociedad ha sido campeón de liga, Osasuna muchísimos años en primera división, el Alavés que como tú dices es un equipo que ha jugado incluso finales europeas. Luego yo creo que son clubes que históricamente han trabajado muy bien sus canteras, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el otro de la Real Sociedad que va líder, pues bueno, el otro día acaba jugando el partido con 7 canteranos, ¿no? Llevan años trabajando muy bien eso, tanto la Real como la Athletic Bilbao y otros clubes, Osasuna lo hace muy bien también, como hemos dicho, y eso puede ser una clave en un año en el que el mercado pues ha sido más complicado y ha habido menos desembolsos y menos fichajes estratosféricos, digamos, ¿no? De dinero, pues bueno, la gente que ha apoyado sus cimientos los clubes que han apoyado sus cimientos en esa cantera, pues yo creo que al final les ha ido muy bien. ¿Crees que, por ejemplo, además de la vertiente financiera y todo ello, que puede también tener que ver de alguna forma con no digo solamente esto, obviamente, pero también con un tipo de clima, es decir, el hecho de que sea una región más fría, etcétera, que eso pueda también crear, No, ¿no? no creo que tenga nada que ver, no. Vale, No, creo vale. que el tema del clima no influye. De hecho, debería ser al revés, ¿no? Cuanto más sol, más horas de sol y mejor tiempo, la gente, sobre todo los chavales, más quieren salir a la calle y más juegas en la calle. Con mal tiempo, pues cuesta más, ¿no? Yo creo que es un tema que no tiene influencia. Vale, vale. Sí, sí, hablaba de la parte del fútbol profesional, de crear un ambiente un poquito más hostil de alguna forma. Por eso, por eso. Bueno, eso hace años sí, porque es verdad que los campos de fútbol pues estaban en peores condiciones y venías al norte y venías a campos embarrados, a campos que costaba mucho mover la pelota, pero hace años bueno, que los parámetros estándar de la liga
para poder competir. Son campos muy buenos, campos con césped híbridos en muchas ocasiones, y son campos que están en perfectas condiciones para jugar. Sí, eso es verdad. Yo he ido ya a visitar al nuevo San Mamés y es increíble. Así, eso tienes razón. A jugar allí o jugar en casa no sé cómo se dice en español, en el tapete, es igual. En el tapete se dice, sí. Estamos entrando ya en la parte final de nuestra conversación, así que no quería terminarla sin antes comentarte el siguiente. El Huesca es un club que en 6 temporadas atrás jugaba en Segunda B, como hemos hablado ya, y que 2 temporadas atrás llegó por primera vez a Primera División. O sea, hablamos de un club que en 4 temporadas ha pasado de tercera a la categoría máxima del fútbol español, estando de hecho de vuelta esta temporada. Llevando ya más de 11 años divididos entre la Fundación Alcoraz y el Huesca, si tuvieras que elegir los puntos clave para el éxito de la gestión del club que han permitido este éxito, ¿qué seleccionarías? Bueno, yo creo que te lo he dicho antes, sobre todo que los grupos de profesionales que tenemos aquí, de gente que trabaja en todos los departamentos, son gente muy buena, gente que son top en sus áreas, y al final, pues eso, tener los mejores profesionales en cada puesto, pues yo creo que hace que el club pues haya crecido, y yo creo que va a crecer más en el futuro, sin duda. Y para terminar, la última pregunta que hago siempre, quería pedirte una sugerencia de contenido sobre fútbol o sobre gestión deportiva. Puede ser un libro, un documental, una serie, una peli, algo que te haya marcado de alguna forma y te gustaría compartir con quienes nos escuchan. Bueno, un libro, hay uno muy bueno de Esteve Calzada que habla de marketing, si queréis, probablemente ya lo conozcáis. Habla de cómo hacer un plan de marketing para un club de fútbol. ¿Cómo se llama? No recuerdo cómo se llama el libro, pero es muy bueno. Esteve Calzada de marketing, muy bueno. Y luego me va a permitir recomendaros la serie documental que hicimos de la Sociedad Deportiva Huesca, el año de Primera División, que se emitió en Amazon. Para el que no lo haya visto, pues evidentemente estuvieron un año aquí y digamos que acompañaron al equipo y muestra un poco cómo es la gestión y cómo es el día a día de un club de fútbol. Vale, perfecto. Josete, muchísimas gracias nuevamente por tu presencia aquí en el Folla. Gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro trabajo. A todos los que nos escuchan, seguid por favor la página de Folla Seca en Instagram, Facebook, Spotify, y ahora también suscríbetela por favor en el YouTube. Asimismo, podréis escuchar a este podcast en las demás plataformas de streaming, como Apple Podcasts, por ejemplo. Espero que os haya gustado esta conversación y quedaros atentos a los próximos episodios que se centran siempre en la importante gestión deportiva. Un abrazo a todos. Un abrazo, Pedro, gracias. Un abrazo.